El arrepentimiento y la confesión son conceptos relacionados que se encuentran presentes en muchas tradiciones religiosas y también en la ética y moralidad en general. Ambos implican reconocer y admitir errores o acciones negativas realizadas en el pasado. El arrepentimiento se refiere a un sentimiento de pesar o remordimiento por haber realizado algo incorrecto o dañino. Implica una profunda reflexión sobre las acciones pasadas y un deseo sincero de cambiar y mejorar el futuro. El arrepentimiento implica un reconocimiento de la responsabilidad personal y una voluntad de rectificar los errores cometidos, mientras que la confesión, por otro lado, implica relevar o admitir los actos equivocados a otra persona o entidad. Puede ser una confesión privada a una persona de confianza o una confesión religiosa a un líder espiritual. La confesión puede ser un paso importante por el proceso del arrepentimiento, ya que ayuda a aliviar la carga emocional de llevar un secreto o una culpa interna. También puede ser un medio de recibir orientación, apoyo o perdón por parte de una persona a quien se le confiesa. Tanto el arrepentimiento como la confesión son considerados valiosos por diversas razones. Desde una perspectiva ética, permiten el reconocimiento de las faltas o las responsabilidades personales y pueden ser un punto de partida para la reparación de daños causados. En el ámbito religioso, el arrepentimiento y la confesión suelen ser vistos como vías hacia el perdón divino y la reconciliación espiritual. Según la Biblia, el arrepentimiento es un concepto central con la relación entre Dios y los seres humanos. En el contexto cristiano, el arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón con respecto al pecado y una vuelta hacia Dios. En el Nuevo Testamento de la Biblia, en particular, enfatiza la importancia del arrepentimiento. Jesús comenzó su ministerio público con el llamado al arrepentimiento, diciendo: "El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio". Marcos 1:15. El apóstol Pedro también habló sobre el arrepentimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, diciendo: "Arrepentíos y bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados". Hechos 2:38. En la enseñanza bíblica, el arrepentimiento se considera esencial para recibir el perdón de Dios. Se reconoce que todos los seres humanos son pecadores y que el pecado nos separa de Dios. Sin embargo, a través del arrepentimiento genuino, se busca el perdón de Dios y se busca una vida de obediencia a sus mandamientos. El arrepentimiento bíblico implica más que un simple sentido de remordimiento o pesar por los pecados cometidos. También implica un cambio de dirección y un abandono del pecado. Es un reconocimiento de la necesidad de la gracia y el perdón de Dios y un compromiso de seguir su camino. La Biblia también destaca que el arrepentimiento debe ser sincero y genuino. No es solo una cuestión de palabras y acto externo, sino asunto del corazón. Dios busca un arrepentimiento verdadero y sincero que provenga de lo más profundo de la convicción y un deseo de cambiar. En resumen, según la Biblia, el arrepentimiento es un llamado a cambiar nuestra forma de pensar, abandonar el pasado y volver hacia Dios en búsqueda del perdón y la gracia de Él. Es un proceso de transformación interior que implica una entrega total a Dios y un compromiso de vivir en obediencia en sus mandamientos. Es importante tener en cuenta que el arrepentimiento y la confesión deben de ir cambiados de un comportamiento real de cambiar y mejorar. Simplemente decir que uno se arrepiente o confesar los errores no es suficiente si no se toman medidas concretas para corregir el comportamiento y evitar repetir los mismos errores en el futuro. El verdadero arrepentimiento implica un proceso de crecimiento personal y moral. En la Biblia, la confesión tiene un significado espiritual y se refiere a reconocer y admitir los pecados ante Dios. La confesión es un acto importante de humildad, sinceridad y arrepentimiento en la relación con Dios. En el Antiguo Testamento, el libro de Levítico ofrece un sistema de sacrificio y ofrendas en las cuales los pecadores del pueblo podían ser expiados. Parte de este proceso implica la confesión de los pecados ante el sacerdote, quien actuaba como intermediario entre el pueblo y Dios. Mientras que en el Nuevo Testamento la confesión también se mencionaba en varias ocasiones. En el libro de Mateo, Jesús dice: "Por lo tanto, todo aquel que se confiese delante de los hombres, también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos". Mateo 10:32. Aquí Jesús enfatiza la importancia de confesar la fe como el Salvador ante los demás. También el apóstol Juan escribe en su primera epístole: "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". 1 Juan 1:9. Esta declaración muestra que la confesión sincera de nuestros pecados a Dios es necesario para obtener el perdón y la restauración. La confesión bíblica implica reconocer y admitir nuestros pecados delante de Dios, sin tratar
tratar de ocultarlos o justificarlos. Es un acto de humildad y sinceridad reconocer nuestra necesidad del perdón divino. Al confesar nuestros pecados ante Dios, podemos experimentar su perdón y su restauración. También es importante destacar que la confesión no se limita solo a Dios. En algunos casos, la Biblia también habla de la importancia de confesar nuestros pecados y buscar reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido. Por ejemplo, Jesús enseña en Mateo 5, 23, 24 que si alguien tiene algo en contra de nosotros, debemos de reconciliarnos con esa persona antes de presentar nuestra ofrenda con Dios. Aprovechamos la oportunidad para agradecerles por su apoyo constante y su participación en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte al canal y a dar like en este video. Al hacerlo, nos estás ayudando a crecer y a llegar a más personas interesadas en los temas que abordamos. Cada uno de ustedes nos impulsa a esforzarnos aún más para brindarles videos que les sean útiles, valiosos y entretenidos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo es fundamental y nos anima a seguir adelante. En resumen, la confesión según la Biblia implica reconocer y admitir nuestros pecados ante Dios y en algunos casos se busca la reconciliación con aquello a los cuales hemos ofendido. Es un acto de humildad y arrepentimiento que nos permite recibir el perdón de Dios y experimentar una restauración en nuestras vidas. La enseñanza sobre el arrepentimiento y la confesión en la Biblia varía en diferentes tradiciones y enfoques teológicos, permitiendo compartir algunas perspectivas comunes sobre por qué Dios puede instarnos a arrepentirnos y confesarnos ante un sacerdote en ciertas tradiciones religiosas. Relaciones comunitarias. En muchas comunidades, el perdón no solo se considera una transgresión individual, sino también una ruptura a las relaciones comunitarias. Al confesar nuestros pecados ante un sacerdote, reconocemos la dimensión comunitaria de nuestras acciones y buscamos reconciliarnos tanto con Dios como con la comunidad de fe. Intercesión sacerdotal. Algunas tradiciones creen que los sacerdotes tienen una función especial como representantes y mediadores entre Dios y los creyentes. Al confesarnos ante un sacerdote, buscamos la intercesión y la ayuda espiritual del sacerdote para obtener el perdón y la gracia de Dios. Los sacerdotes pueden brindar orientación, consejo y apoyo espiritual a aquellos que se confiesan. Al compartir nuestros pecados con los sacerdotes, podemos recibir dirección apostal y ayuda para superar las tentaciones y creer en nuestra relación con Dios. Rendimiento de cuentas. La confesión ante un sacerdote puede ser un acto de rendimiento de cuentas. Al revelar nuestros pecados a alguien de autoridad espiritual, nos comprometemos a cambiar y a recibir responsabilidades por nuestras acciones. Esto puede ayudarnos a mantenernos firmes en nuestros propósitos. Es importante tener en cuenta que las creencias y la práctica varían entre de las diferentes tradiciones religiosas. No todas las personas interpretan o practican el arrepentimiento y la confesión de la misma manera. Si tienes alguna pregunta específica sobre tu fe o tradición religiosa, te recomendamos buscar la orientación de un líder espiritual o estudiar las enseñanzas o prácticas de las tradiciones en particular. Aquí hay algunos versículos bíblicos que hablan sobre el arrepentimiento y la confesión. El arrepentimiento, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refugio. Lucas 13:3. Os digo, no, sino que os arrepentíos, todo pareceréis igualmente. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo procede a la muerte. Confesión. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas a otros y orar unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos versículos son solo una muestra de que la Biblia enseña sobre el arrepentimiento y la confesión. Hay muchos más pasajes que abordan estos temas en diferentes contextos y perspectivas, y es por eso que te animamos a explorar más la Biblia y a estudiar su totalidad para obtener una comprensión completa de estos temas y cómo se aplican en nuestras vidas. La Biblia relata varias historias de personajes que se arrepintieron y usaron la confesión ante Dios. Aquí hay algunos ejemplos destacados. Rey David, después de cometer adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. David reconoció su pecado y se arrepintió profundamente. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento y busca el perdón de Dios. El rey Manasés. Manasés fue un rey de Judá que se apartó de Dios y
practicó la idolatría. Sin embargo, después de ser capturado y llevado cautivo a Babilonia, Manasés se humilló, buscó a Dios y se arrepintió de sus acciones. Dios escuchó su confesión y lo restauró como rey. 2 Crónicas 33, 12, 13. El hijo prodigio. Jesús contó la parábola del hijo prodigio, Lucas 15, 11, 32, que representa a un hijo que se rebela contra su padre y desperdicia su herencia en una vida pecaminosa. Después de tocar fondo, el hijo regresa a su padre, se arrepiente y confiesa su error. Su padre lo recibe con amor y celebra su regreso. Estos son solo algunos ejemplos de los personajes bíblicos que se arrepintieron y se confesaron ante Dios. Sus historias ilustran la posibilidad de recibir el perdón y la restauración a través del arrepentimiento genuino y la confesión sincera. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que el tema fue de alto interés para ti. Por eso te invito a regalarme un like y a compartir este video para llegar a muchas más personas. Recuerda que los comentarios estarán habilitados para que nos cuente tu opinión en la parte de abajo. Estamos ansiosos por escucharte y conocer tu postura con respecto al tema de hoy.